Quédate a escuchar este podcast audiolibro porque vas a entender sucesos que pasan a los hijos y cómo constelar la situación de un problema recurrente que aparentemente no tiene salida. Aquí veremos varios casos como ejemplos que pueden servirte a ti para entender cómo analizar tu caso o si eres terapeuta, cómo profundizar más en los clientes. Tenemos ejemplos de hijos con negocios fallidos, hijos con tendencia a los accidentes, hijos con temas de drogas o mujeriegos, además de otros casos como la imposibilidad de encontrar la pareja adecuada, un hijo con problemas de páncreas desde los 5 años. Toda madre o padre quiere ver la felicidad en sus hijos. Cansados de este sufrimiento, de esta angustia, las constelaciones familiares pueden ofrecer una visión más completa y, sobre todo, romper con un karma familiar que no lleva a ningún sitio. Tanto la autoconstelación como hacer una constelación individual a otra persona requiere una exploración básica de su herencia transgeneracional. Hay casos de hijos desde enfermedades, patologías, destinos de amores fallidos, pérdidas constantes de trabajos, estancamiento económico, accidentes repetitivos, alcoholismo, rechazo hacia los padres, entre muchos otros ejemplos que se pueden constelar en una constelación familiar con todo el procedimiento de la terapia o desde una constelación individual directamente tú y el terapeuta especializado en ello, o una autoconstelación con toda la información transgeneracional relevante que puedas obtener. ¿Cómo se hace esto? Veámoslo. Primer paso: reconocer patrones y acontecimientos impactantes. La tarea consiste en identificar estos patrones o acontecimientos traumáticos que podrían haberse transmitido a través de las generaciones. Esto puede incluir pérdidas de tierras, pérdidas de hijos, migraciones forzadas que obligan a estar en una tierra que uno no desea, infidelidades traumáticas, traumas familiares, secretos familiares, asesinatos, muertes traumáticas. Segundo paso: entender la influencia en el hijo. La pregunta clave aquí es: ¿cómo se manifiestan estos patrones en la vida cotidiana del hijo? ¿Cómo pueden influir en la toma de decisiones, relaciones y creencias de los descendientes? Normalmente observarán las decisiones que está tomando el hijo y sus reacciones emocionales o su falta de paz ante ciertos asuntos concretos, o qué acontecimientos nuevos han sucedido para que ocurra un cambio en él o un síntoma fisiológico que no esperabas. Entonces se realiza una lista de acontecimientos que han ocurrido alrededor de unas semanas o meses anteriores al síntoma o problema. A partir de aquí, comprendemos que existe un sistema familiar inconsciente que busca reparar lo inacabado, aquello que generó un impacto y no fue procesado de manera saludable. Esto deja muchos juicios sobre ciertos temas, muchas necesidades insatisfechas, deseos inconclusos y una lista extensa de asuntos que no han quedado en paz, sino más bien como culpas atroces sin resolver. Entendemos que el sistema inconsciente familiar, también conocido como karma familiar, busca la manera de reparar esto. El problema radica en que estas reparaciones suelen proyectarse desde el inconsciente familiar y el inconsciente carece de comprensión y amor. Es donde suele residir todo aquello que se ha negado. Por ejemplo, el hecho de que unos abuelos hayan emigrado forzosamente y hayan rechazado la tierra que los acogió puede influir en que un negocio no prospere en los nietos. Abordaremos este tema más adelante, ya que las migraciones son un asunto que necesita ser sanado. Veamos ahora qué reparación kármica familiar está llevando a cabo el hijo.
La palabra karma se refiere a una acción y su reacción, o el resultado de una acción previa. Así, el karma familiar implica que la acción de un ancestro puede repercutir en un nieto. Pero, ¿cuál es exactamente la acción y cuál el resultado? Hay mucho que observar y tiene que ver con el mundo de las creencias interiorizadas. Es decir, si yo creo que todos los hombres son malos, este tipo de ideas probablemente influenciarán inconscientemente a mis descendientes. Y si mi abuelo creyó que todos sus hermanos eran traicioneros, es posible que el nieto tenga un bloqueo emocional para confiar en sus hermanos. Esta información, aunque no se verbalice, se transmite como información inconsciente y, en última instancia, como herencia epigenética que activa una respuesta emocional de supervivencia hacia ciertos aspectos. En algunas ocasiones, dependiendo de lo que se herede, puede haber necesidad de reparación. Normalmente, cuando se necesita reparar el inconsciente familiar, es porque hay impactos marcados por mucha culpa interiorizada, muchas quejas, autoodio o odio hacia los demás. Entonces ocurre una repetición de destino con reparación. Si la abuela al casarse perdió su oportunidad de crecer laboralmente y deseó intensamente pensando: ojalá no me hubiera casado, ojalá no hubiera tenido hijos, este deseo y voz mental interna que probablemente expresara en forma de queja diciendo: si lo hubiera sabido, no me caso. Esto puede heredarse como destino en una nieta. Pero este destino puede proyectarse de dos maneras. Una, evitando enamorarse, o dos, enamorándose pero encontrando hombres que al proponer matrimonio terminan la relación, o incluso hombres que la abandonan en el altar. Es importante comprender que la proyección en un descendiente puede tomar varios caminos, pero el resultado es el mismo. En este caso, el resultado era no casarse. Entonces, en la autoconstelación, la pregunta sería: ¿quién no quiso casarse y por qué? Se analiza a padres y abuelos respecto a esta pregunta. Luego, ¿qué está reparando la nieta? Está reparando la frustración de la abuela cumpliendo y zanjando un deseo inconcluso. La cuestión es poder observar cómo ese deseo y reparación no tienen por qué cargarlo un descendiente, porque quita libertad a la persona. Pero debemos saber que esto ocurre porque nosotros nacemos de ellos, de su información. Somos una extensión genética y epigenética de ellos, pero en otro cuerpo. Y debemos poder liberar esos deseos inconclusos observándolos, reconociendo que no hay necesidad de reparar nada y lo que hace falta es un perdón, un soltar la carga heredada de esa culpa, esa frustración. El trabajo de una constelación no es decir: mis padres o mis ancestros son los culpables. No trata de esto, más bien comprender que el inconsciente familiar, al igual que el inconsciente colectivo de la humanidad, funciona de una determinada manera. Los impactos emocionales, las creencias asociadas a esos impactos y las creencias que parecen como leyes generan unas corrientes energéticas. Esto es parecido a las corrientes del océano. El océano está lleno de corrientes que aprovechan los peces en sus rutas ya predestinadas. Pues el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar tienen esas rutas predestinadas que cuando vivimos en la inconsciencia somos arrastrados a ese destino repetitivo, porque las corrientes energéticas de ese océano inconsciente nos lleva hacia allá en forma de ese destino. Pero, ¿qué pasa cuando despertamos a la conciencia y empezamos a observar esas corrientes?
que podemos cambiar de ruta y crear una nueva corriente distinta hacia otro lugar como destino. Esto es lo mismo que sucede en nuestras rutas neuronales. Si siempre hacemos los mismos hábitos, las carreteras neuronales de ese hábito se refuerzan, pero si salimos de él y creamos nuevos hábitos, se crean nuevas rutas neuronales. Y con el inconsciente familiar pasa lo mismo, y de eso consiste las constelaciones familiares, de observar esas rutas y cambiar y abrir la posibilidad de salir de esas rutas. Así que es esencial no caer en el victimismo de tu historia personal familiar, sino observar esos puntos de repetición. Es decir, en vez de decir, madre mía, qué karma familiar, porque mi abuela sufrió mucho y claro, ahora yo repito lo mismo. Esta narrativa no es acertada, porque estás haciendo responsable a tu abuela. La cuestión es que tu abuela tampoco ha sido consciente de su experiencia y también siguió un patrón y corriente energética ya predestinada por el nivel de conciencia colectiva de la época. Al final, la conciencia colectiva es el resultado de las personas, de las familias. Cuando empezamos a cambiar las personas y abrir nuevas posibilidades, la conciencia colectiva cambia. Ahora veremos varios casos de constelaciones de hijos. Caso 1. Hijo con drogas, alcoholismo y engaño de mujeres. Una mujer desea hacer una constelación sobre su hijo, que lucha con las drogas, el alcoholismo y engaña a las mujeres. ¿Cómo realizaría esta autoconstelación? Se plantearía 3 preguntas clave. ¿Quién en la familia engañó a mujeres? ¿Quién en la familia fue abandonado o engañado por una mujer? ¿Quién en la familia ha tenido la necesidad de huir debido a algo concreto? Se estudiarían cuáles fueron los factores ambientales y emocionales y qué sucesos estaban aconteciendo cuando el hijo decidió consumir drogas. Esto nos proporcionará información precisa sobre el evento transgeneracional. No es lo mismo caer en las drogas debido a un amor no correspondido en la adolescencia que debido a un cambio de trabajo durante una mudanza y una gran discusión en casa. Son situaciones distintas. Al final, el consumo de drogas debe interpretarse como una necesidad inconsciente de huir de una situación o como un gran castigo hacia algo que no se puede perdonar. Entonces, las drogas son el resultado final, pero aquí se observará qué es lo que no se puede perdonar, qué heridas transgeneracionales no se han perdonado en relación con la situación que desencadenó el consumo de drogas. Aquí pueden surgir varias observaciones. Primero, la vivencia transgeneracional. El padre o el abuelo pudo haber estado reprimido en una relación con una mujer que no deseaba, anhelando huir pero sin poder hacerlo. Segundo, la respuesta emocional en el descendiente. El hijo o nieto siente la necesidad de huir y un deseo constante por las mujeres. La falta de deseo en una relación estable le es intolerable porque despierta el trauma de represión del abuelo. Así, experimenta una ansiedad que lo impulsa a huir de una mujer a otra. En este caso, el hijo parece estar reparando yendo en la dirección opuesta. Sin embargo, en realidad no repara, solo calma la ansiedad interior heredada del abuelo o padre. Es necesario comprender la historia del padre o abuelo, su represión y deseo de huir. Al comprenderla y dejar ir esa historia, se reconoce que no hay necesidad de repararla porque somos libres de tener nuestro propio destino.
podemos tomar decisiones conscientes y no basadas en reparaciones o lealtades transgeneracionales inconscientes. Caso 2. Inversión en negocios y pérdidas. Ahora imagina otro caso. Un hijo que fracasa en todos los negocios, invierte dinero y lo pierde, terminando endeudado y poniendo en riesgo el hogar familiar. ¿Cómo realizaríamos la autoconstelación en este caso? De la misma manera que los anteriores, buscando la historia transgeneracional, en este caso relacionada con la pérdida del hogar, deudas o alguien que se quedó sin nada o acaparó todo. Investigaríamos quién esperaba recibir algo y no lo recibió, quién fue desheredado o perdió un hogar. Todos estos factores transgeneracionales se tendrían en cuenta para entender por qué un hijo no tiene éxito en sus inversiones o negocios. El negocio puede considerarse un destino, un hogar, un sustento. En esta constelación podría surgir la figura del abuelo o bisabuelo que no heredó una parte de las tierras de cultivo y animales. Esas tierras iban a ser su negocio y no tuvo derecho a ellas. Entonces, ese dolor y frustración se convierten en un holograma inconsciente que se repite en el destino de no tener derecho a mi negocio, a mi sustento. Liberar al hijo del patrón heredado respecto al negocio implicaría soltar esa creencia y trauma del abuelo o bisabuelo. Estoy generalizando, pero al observar toda la proyección del destino del hijo en su presente, como las dificultades que enfrenta, podemos ver todos los ingredientes del problema heredado. Es posible que el trauma del bisabuelo involucrara a 4 personas: los hermanos que se quedaron con las tierras, un padre distante que abandona a su hijo, o la presencia de una madrastra que favorece a los otros hermanos por encima de él. Pueden proyectarse en dificultades como la falta de socios leales, abandono o traiciones por parte de algún socio. O puede darse la situación inversa, dependiendo del deseo de odio o venganza del bisabuelo, llevando al bisnieto o nieto a tener tendencia a traicionar a sus socios porque inconscientemente está intentando recuperar las tierras que su bisabuelo no heredó. Debemos entender que el inconsciente no reconoce el concepto de tiempo, solo es información que intenta resolver y proyectar, pero trata de resolverla sin tener la solución. Solo proyecta un escenario similar a cómo se registró el trauma y las creencias que se asociaron en torno a él. Esto no debe obsesionarnos, ya que solo se proyectan asuntos específicos sin resolver. Por otro lado, cuando estos sucesos no han ocurrido o ya han sido perdonados, entonces nuestro camino está más libre de estas recurrencias o situaciones repetitivas que parecen perseguirnos como una sombra. Y es precisamente una sombra porque no queremos enfrentarla a la luz de nuestra comprensión, perdón y liberación. Caso 3. Hijo con accidentes recurrentes. Presento otro caso. Un hijo que desde los 15 años ha sufrido accidentes repetitivos. Es el único de sus hermanos que ha tenido accidentes, que van desde la rotura de brazos y piernas practicando deportes hasta la pérdida de un trozo de dedo en el trabajo y una lesión casi mortal también en el ámbito laboral. Ya de adulto se ha lesionado igualmente practicando deporte. En este caso, los accidentes recurrentes han ocurrido en deportes y en el trabajo, lo cual ya es una pista. Luego, en la línea paterna, hay primos segundos que también han tenido muchos accidentes y ha habido numerosas muertes por accidentes. Por otro lado, en la línea materna no se registran accidentes.
Esto nos puede dar otra pista sobre dónde empezar a observar la información transgeneracional. Los accidentes son impactos duros e inesperados que nos cogen por sorpresa. De igual forma, si hay una rotura, significa un nivel considerable de trauma por rotura o separación. La historia de los abuelos y bisabuelos por la línea paterna incluye un gran sufrimiento por emigración, dejando atrás a madres e hijos de forma inesperada y violenta. Este trauma de separación violenta, sin sanar, se manifiesta en los descendientes con tendencia a sufrir accidentes. Es una proyección constante en ellos. Todos los varones han tenido accidentes y no las mujeres. Curiosamente, el trauma sin resolver es la muerte de un hijo de forma abrupta en la guerra, durante una emigración forzada. Los descendientes, los bisnietos, tienen tendencia a sufrir accidentes. Un accidente de coche, por ejemplo, implica un viaje, una migración de un lugar a otro. El hijo que está siendo constelado perdió parte de un dedo trabajando en una máquina de hacer piezas para automóviles, lo cual está relacionado con la migración y el viaje. Más adelante, en su trabajo, tuvo un accidente casi mortal al caer en un agujero. Su trabajo implica hacer túneles y aperturas en carreteras, además de arreglar máquinas excavadoras relacionadas con la construcción de carreteras. Los accidentes de este hijo son proyección de un trauma transgeneracional que necesita ser reparado. La historia heredada es la de un hijo olvidado, fallecido y no enterrado, representando un duelo sin resolver y profundamente traumático. Se revela que la historia de los bisnietos es un reflejo de la del bisabuelo y sus hermanos, marcada por migraciones y muertes trágicas. Este caso ilustra cómo un suceso impactante puede estar impreso en las células, atrayendo accidentes como si fuera un imán. Puede que la voz interna de los bisabuelos expresara un deseo desgarrador. Necesito enterrar a mi hijo. Dejadme enterrar a mi hijo. Este deseo, marcado por un sufrimiento intenso, se convirtió en una necesidad urgente, insatisfecha y no perdonada. Los bisabuelos, padres del hijo no enterrado, tuvieron otros hijos. Estos, al convertirse en adultos y padres, experimentaron la pérdida de al menos un hijo varón en accidentes. Es decir, cada hermano sufrió la muerte de un hijo joven. Y en la siguiente generación, que fue el bisnieto de este suceso, continuó manifestándose esa tendencia a caer en un agujero y una posible muerte que no se dio, porque en la cuarta generación pierde fuerza el karma transgeneracional. Curiosamente, este bisnieto estaba muy unido a la historia familiar esta. La historia era un cumplimiento de reparación. Cada hijo muerto y enterrado cumplía a la necesidad no satisfecha transgeneracional. Podemos observar hasta qué punto tiene fuerza algo no sanado y no perdonado. Quedarnos perplejos hasta qué punto tiene fuerza un deseo grabado desde el sufrimiento, el odio, la culpa o la condena. Hasta qué punto puede generar un karma de accidentes en descendientes. Unos accidentes que desde el inconsciente son oportunidades para resolver una necesidad de entierro no satisfecha. Es increíble cómo el inconsciente familiar no entiende si algo es bueno o malo, no entiende que un accidente es malo. Él solo ve oportunidades que pueden resolver algo que quedó pendiente. Solo proyecta soluciones desde la ignorancia. Por eso es tan importante romper con el karma familiar.
Caso 4. Hijo con problemas de páncreas desde los 5 años. Su abuelo murió de cáncer de páncreas. El caso de este niño es que creció con serios problemas de páncreas, inflamación crónica y problemas de producción de enzimas. La herencia transgeneracional está cargada de sentimientos reprimidos. Se descubre la historia del abuelo, que tuvo un hijo ilegítimo con otra mujer fuera del matrimonio. Él rechazó a ese hijo. Su esposa afirmó haber perdonado la infidelidad, pero en realidad no lo hizo. Siempre estaba enfadada y rabiosa con su marido. La información se obtuvo gracias al padre del niño, quien vivió estos hechos de primera mano. Y esta información relata que su madre siempre decía lo mismo: ¡qué vergüenza! Esto es una aberración. Que nadie se entere de que tú eres el padre porque nos arruinas la vida a todos. Esta historia solo era conocida por ellos dos y por su hijo legítimo, Pedro, que era el padre del niño al que estábamos constelando debido a sus problemas en el páncreas. Curiosamente, el abuelo del niño murió de cáncer de páncreas. Al investigar descubrimos esta historia cargada de vergüenza, y él solía pensar: esto es lo más vergonzoso, soy la deshonra de la familia. Cuando hay sentimientos silenciados de culpa y la sensación de ser una deshonra, lo cual además es considerado intolerable, esto suele manifestarse en el páncreas. Por lo tanto, el descendiente, el nieto, padecía problemas recurrentes de páncreas. En la constelación familiar individual de este niño, que ya tenía 23 años cuando la realizó junto con su madre, se emprendió un proceso para explorar los sentimientos de deshonra que atormentaron al abuelo. El objetivo era liberar la memoria del abuelo de este peso emocional y perdonar su infidelidad. Además, se llevaron a cabo investigaciones para descubrir quién era el otro descendiente no reconocido, el primo del consultante. A medida que se resolvía este tema y se cuestionaban los juicios severos de la abuela, así como la culpa del abuelo y la marginación del otro hijo no reconocido, se observaron mejoras significativas en las estadísticas de salud del páncreas del nieto. Estos cambios positivos se manifestaron en el transcurso de unos meses. Veamos ahora el caso 5. Hija que no tiene suerte con los trabajos. El siguiente caso trata de una madre que lleva a su hija a realizar una constelación individual. En esta ocasión, contamos con poca información sobre el árbol genealógico, solo algunos fragmentos dispersos. Por lo tanto, la constelación se enfoca en conectar mentalmente y visualizar la problemática, solicitando una solución. La problemática gira en torno a los trabajos y la escasez económica y buscamos abrir un camino de luz ante esta dificultad. Con los pocos datos recopilados, descubrimos que la hija tiene un vínculo especial con su abuela y además comparte su nombre. Esto ya nos sugiere una conexión entre sus historias. Visualizamos a la abuela y aparece con una expresión de enojo. Al preguntarle la razón, se revela que emigró de su país natal, forzada por su esposo, y que nunca deseó estar en esa tierra, añorando siempre su lugar de origen. En esta constelación, escuchamos a la abuela decir: «En esta tierra no quiero un futuro». Esto nos llevó a relacionar la falta de futuro en la nieta con la incapacidad de prosperar en esta nueva tierra. Identificamos este aspecto como el bloqueo energético
que impedía el éxito en los trabajos y la economía de la nieta. Por lo tanto, el siguiente paso fue pacificar la imagen de la abuela junto con sus resentimientos y rechazos. Visualizamos la tierra natal de la abuela llena de flores, honrándola y expresando gratitud. Luego hicimos lo mismo con la nueva tierra en la que se encontraban, colocando flores y rindiendo homenaje. Posteriormente, la nieta realizó una actividad de manualidades. Tomó 2 mapas, cada uno representando una de las tierras, y los unió con un círculo de corazones, simbolizando la conexión y sanando cualquier sentimiento de separación. Este collage de mapas lo colocó en un marco en la sala de estar. A la semana siguiente, recibió una oferta de trabajo con un mejor salario. Esta constelación es significativa para personas provenientes de familias con historias de emigración traumática o involuntaria. No me refiero a las emigraciones voluntarias, sino a las que son productos de traumas. Comparto este caso porque considero importante comprender cómo estos antecedentes pueden bloquear la prosperidad y las oportunidades saludables en muchas personas. Ahora veamos cómo creamos la autoconstelación o la constelación individual. Podemos utilizar varios recursos, desde figuras o muñecos simbólicos dibujados en un papel hasta árboles genealógicos con nombres, fechas de nacimiento y sucesos recurrentes. Por ejemplo, en el caso del hijo con problemas en el páncreas, buscamos situaciones familiares recurrentes que involucraran emociones difíciles de perdonar y que causaran vergüenza. Estos eventos podrían incluir hijos ilegítimos, infidelidades, cuestiones relacionadas con la sexualidad como incesto o homosexualidad no aceptada en tiempos anteriores, entre otros. Sin embargo, la clave no está en enfocarnos en el resultado en sí, sino en las emociones subyacentes que surgieron debido a estos hechos. Nos preguntamos, ¿qué pudo sentir esa persona con respecto a esto? ¿Rechazó la situación? ¿Qué juicios o sentencias de vergüenza surgieron a raíz de estos sucesos? Es importante comprender que no son los eventos en sí lo que generan un karma o trauma familiar, sino cómo percibimos y juzgamos lo que ocurre. En el caso anterior, lo que se liberó fueron los juicios de vergüenza que la abuela albergaba hacia su marido, así como los juicios que consideraban que él era una aberración y una deshonra para la familia. Otro caso que podríamos constelar es el de un hijo que muestra pereza y falta de interés en trabajar. En esta situación, buscaríamos traumas relacionados con el trabajo en la familia o la falta de valoración hacia el trabajo. Por ejemplo, puede haber un abuelo que experimentó la responsabilidad de mantener a su familia desde una edad temprana, cuidando de hermanos y padres, y en su interior pudo haber sentido una fuerte resistencia pensando: no quiero llevar esta carga, no quiero seguir sufriendo con el trabajo, no me corresponde a mí trabajar. Entonces es posible que el nieto herede una predisposición a la pereza, a evitar el trabajo y a sentir que no le corresponde asumir responsabilidades. En una constelación se explora esta dinámica. Se busca comprender qué miembro de la familia vivió un trauma que llevó a que el nieto se vea destinado a satisfacer una necesidad que dicta: no debo trabajar porque no me corresponde a mí. Es posible que te preguntes si solo con constelar a tu hijo como madre será suficiente. La respuesta es sí y no.
Sí, porque al realizar la constelación, el inconsciente familiar deja de emitir la señal de que es necesario reparar algo, y el hijo comienza a sentirse más motivado, con mayor vitalidad y creatividad. Sin embargo, los resultados pueden ser manifestados a corto plazo o largo plazo. A veces, cuando se realiza una constelación y no se observan resultados inmediatos, puede ser porque el hijo también tiene lecciones propias que debe aprender y asumir sus responsabilidades y decisiones. Hay que tener en cuenta varios matices. Además, el hijo también tiene sus proyecciones debido a los juicios que haya podido hacer respecto a temas similares. Aunque como madres cambiáramos el mundo para ver una mejora inmediata en nuestros hijos, hemos de comprender que no podemos hacer el trabajo por ellos, que cada uno tiene que hacer un despertar de conciencia. Sin embargo, la constelación familiar puede influir y poner luz en esa inconsciencia que opera a niveles soterrados, facilitando el camino. Seguramente habrás notado que solo mencioné herencias transgeneracionales de abuelos y bisabuelos. Esto se debe a varias razones. En el pasado, las constelaciones familiares no eran comunes hace unos 100 años, y nuestros padres no llevaron a cabo procesos de perdón y sanación en sus historias familiares debido a que la conciencia colectiva estaba arraigada en creencias de falta de perdón, supervivencia y escasez. Por lo tanto, somos nosotros quienes estamos explorando y constelando historias que se originan en generaciones anteriores. Sin embargo, las herencias más recientes, a través de nuestros padres, también tienen un impacto en nuestras vidas. Cada caso debe ser estudiado de la misma manera, observando patrones, juicios familiares y dinámicas familiares. He tocado el tema de las lealtades inconscientes hacia la madre y las secuelas de las heridas paternas en los hijos en los libros cuyos enlaces dejo en la descripción. Agradezco tu interés en estos temas y bendiciones en tu camino de sanación. Mi correo electrónico es ilustreambar@gmail.com y responderé a cualquier duda o solicitud de constelación individual. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.